Como habíamos prometido en el comienzo del programa, tenemos nota con Santiago Bonifati. Santiago, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Vos sabés que ayer dijiste discriminación flagrante para referirte a los subsidios que recibía el municipio. Quería que me expliques un poquito qué querías significar con la conferencia de ayer. Bueno, no es más ni menos que la situación que viene viviendo todo vecino o ciudadano del interior de la República Argentina en relación a los habitantes del AMBA en lo que tiene que ver con los subsidios de transporte. Es tan flagrante la discriminación, es tan fuerte que es muy sencillo de comprenderla. Un vecino que toma un colectivo en el AMBA paga 18 pesos, porque paga el 20% del valor total que tiene el boleto. El resto son subsidios del Estado Nacional, decisiones que han tomado en los últimos 10 o 15 años desde el Ministerio de Transporte de la Nación, de subsidiar el 80% del boleto. En cambio, un vecino del interior de la Argentina, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Paraná, Salta, Bahía Blanca, elijan el lugar que a ustedes más les guste, paga el 73,5% del boleto, en Mar del Plata en este caso son 59 pesos con 90, y se le subsidia el 27%. Esta discriminación que se ha venido agudizando en los últimos años provoca una desigualdad muy importante, donde un vecino por vivir en el AMBA paga un boleto que vale 18 pesos y un vecino por vivir en el interior paga un boleto de un promedio entre 50 y 70 pesos, depende en qué ciudad viva. Esta situación la hemos planteado no solo nosotros, la ha planteado todo el arco opositor en diferentes momentos, se han hecho presentaciones, se han votado resoluciones del Consejo Deliberante de proyectos de todas las bancadas, se han hecho presentaciones conjuntas con los intendentes de las 10 ciudades más grandes de la Argentina, hemos tenido reuniones en el Ministerio de Transporte en diferentes oportunidades y lamentablemente nunca hemos logrado que el tema se instale en la agenda pública nacional. Y en este momento está instalado. Esto es una gran oportunidad para el interior de la Argentina de poder tener una situación más justa, más igualitaria. Y es por eso que cuando se anuncia con bombos y platillos desde el Ministerio de Transporte de la Nación un aumento del 40% en los subsidios, nos veíamos en la obligación de hacer unas aclaraciones de qué significa eso en Mar del Plata. El 40% del aumento de los subsidios nacionales significa el 12% del aumento de la totalidad de los subsidios, porque nosotros recibimos subsidios por provinciales en el orden del 60%. Con lo cual ni siquiera se cubre la inflación del 2021, que ha sido del 50,9%. Mar del Plata, como cualquier ciudad del interior de la Argentina, para poder equiparar la situación del AMBA, necesita un aumento del 500% de los subsidios. No es un tema que lo digamos nosotros, no lo digo yo, no lo dice el intendente, son los números, lo sabemos todos los que estamos en este tema de hace muchos años, y esperamos que en este momento que el tema ha vuelto a la agenda, se pueda discutir definitivamente cómo dejamos de discriminar a los habitantes del interior de la Argentina por sobre los del área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, Santiago, déjame ir sobre lo que vos vas contando. La idea entonces sería, la propuesta sería que todo en el país el boleto valga 18 mangos. Sería lo ideal, ¿no? Que tengamos la misma cantidad de subsidios y por ende que el boleto cueste mucho más barato. A ver, eso sería una novedad. Que baje un boleto en nuestro país sería una novedad, ni hablar en la ciudad. No, ni hablar. Yo digo una cosa que por ahí voy a incluir un eje más en el debate, no por polemizar, sino al contrario, por marcar una posición de lo que yo pienso. Sí. Los subsidios en el transporte público de pasajeros existen en todo el mundo, en los países más desarrollados, en los menos desarrollados. ¿Y por qué el Estado Nacional subsidia el transporte público? Porque tiene que ver con la sustentabilidad. Conviene que viaje más gente en el transporte público de pasajeros y menos gente en el transporte privado. Lo hacen los países más desarrollados del mundo. Uno le gusta tomar los ejemplos, de los países nórdicos, a veces de los países europeos. Incluso son gratis en algunos países. ¿Cómo?
Incluso en algunos países el transporte público es gratuito porque lo que justamente se garantiza la movilidad dentro de su ciudad. Y porque por supuesto se ayuda a reducir la huella de carbono, porque es ambientalmente más correcto, porque eliminamos tráfico. Entonces, de alguna manera, si entendemos que los subsidios vienen a intentar incentivar un tipo de transporte por sobre el otro, e intentan justamente generar más sustentabilidad en el sistema, los entendemos como absolutamente positivos y tienen que llegar a toda la Argentina, no pueden ser patrimonio de los habitantes del conurbano bonaerense. Me parece que ahí es donde la discusión sobre el federalismo real de este país tiene que estar instalada. Nosotros, por supuesto, nos paramos en el interior y reclamamos como buenos habitantes del interior, ¿no? Sí, ahora el otro punto sería, ¿no? Uno cuando desmenuzaba, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con las chicas de la Universidad de Mar del Plata cuando hicieron aquel pliego que al final no se votó, y uno de los puntos que eran los volátiles, digamos, o que fluctuaban según la época, era la cantidad de pasajes, ¿no? Y por supuesto que vos en Cava, o si querés en lo que sería el AMBA, y se mueven ahí entre 3 y 5 millones de personas por día, y la cantidad que utiliza el transporte público es muy alto. Y aquí en Mar del Plata va al contrario, digamos. ¿Por qué? Porque el servicio es malo, porque no cumple, porque no sabes cuándo va a pasar. Ahí tenemos un problema también. Bueno, en Mar del Plata, digamos, antes de la pandemia, se movían 400.000 personas por día en el transporte público. Pensemos qué cantidad de habitantes hay. Yo estoy en desacuerdo con la relación. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, habitan aproximadamente 14 millones de personas. Nosotros estamos hablando de transporte general por redón, donde en el último censo había 630.000, vamos a ir un promedio, no sé. A mí me da lo mismo hablar de 800, de 900 o de 700. Lo que quiero decir con esto, en la ciudad de Mar del Plata o en el partido General Porredón viajaban 400.000 personas, que pueden ser 200.000 que van y vienen, porque es más justo hablar de viajes cerrados, ¿no? Idas y vueltas. Es un promedio altísimo, es un muy buen promedio, y no hay menos viajes, hay menos viajes en pandemia y todavía estamos intentando recuperar lo que fue el transporte público para la ciudad. Pero la verdad es que el transporte público es el medio de transporte más elegido de la ciudad, sin duda alguna. Sí, y otro punto que no se tiene mucho en cuenta también y que se subsidia en definitiva a esa empresa, a esa pyme, por el cual el trabajador llega, cumple su jornada laboral y vuelve, ¿no? Digamos, porque si no tenés que pagar el viático y ahí ya iría al costo de la empresa también, digamos. Es un complemento el transporte. Sin duda, cuando uno subsidia el viaje, digamos, el transporte, primero no está subsidiando la empresa, está subsidiando el costo del boleto, ¿no? Esto es una cosa que también hay que dejarla clara. Claro. Los que somos o son usuarios del transporte pagan menos. Y por ende, por supuesto, como vos decís, hay empresas, hay comercios que tienen que poner menos dinero para la hora de transportar a la gente. A ver, el subsidio en el transporte, a mí me parece que la Argentina ha discutido muchas veces qué subsidiar y por qué. Si vos me decís a mí, hay que subsidiar el transporte porque hay que tener menos transporte privado, estoy de acuerdo. Subsidiemos empresas que están produciendo porque dan trabajo, voy a estar siempre en ese lado de la vereda, ¿no? Digamos, las empresas que toman empleados porque dan trabajo. Subsidiemos las pymes, que tanto le cuesta hacer algunas cuestiones. Me parece que los subsidios están apuntados a eso. Y yo creo que esta discriminación, pero digo, me interesa que no quede en un gobierno. Estamos hablando de los últimos 15 años, por lo menos, Marcos y Carlos. Yo no digo, es este gobierno de este color político, no. Lo que ha habido entre el AMBA y el interior de la Argentina es la profundización de una discriminación muy fuerte en los últimos 15 años. Que la estamos sufriendo en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque la verdad es que si no hubiera pandemia y los servicios de transporte viajaran con la capacidad total de sus pasajeros, se siente menos. Acá han habido crisis y emergencias muy profundas en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, en las ciudades que más grandes somos y que más vecinos transportamos en el transporte público, son las que tenemos los regímenes más complejos. Y ese es el momento que estamos atravesando. Por eso vuelvo a rescatar que esté en la agenda nacional el debate de los subsidios. Ojalá que se alumbre un buen acuerdo y que todo el interior de la Argentina reciba el subsidio que le corresponde.
¿Y qué análisis hacen desde el gobierno de Montenegro, el Fondo Monetario Internacional, que está pidiendo justamente esos 14.000 y pico de millones que están yendo a ese fondo compensador, tratar de no gastarlos? Mira, es difícil posicionarse de un gobierno local sobre cuestiones tan complejas y tan grandes a nivel nacional. Yo sería un imprudente si te doy una opinión desde el gobierno de Montenegro. Yo lo que te voy a decir es que si hay una negociación que llevar adelante frente al Fondo Monetario Internacional, me imagino que no solo incluye los subsidios del transporte público pasajeros, ¿no? No, lamentablemente no. Un montón de cuestiones más que tienen que ver con el gasto público en la Argentina que están en debate. Yo lo que digo es, yo soy habitante de una ciudad del interior de la Argentina. A nosotros nos mandan 3 veces menos del dinero que le dan a los habitantes de Lamba a la hora de transportarse. Eso está mal y eso hay que corregirlo. Bien. Te pregunto por el boleto universitario, porque ayer se comunicó en redes sociales, no vi ninguna conferencia, pero el gobierno de la provincia mandó por redes que efectivamente iba a, valga la redundancia, efectivizar el boleto universitario para toda la provincia. ¿Qué saben ustedes? Ojalá, es una gran noticia. No, me pasa lo mismo que a vos. Yo también fui consultado por periodistas, no ha habido ninguna conversación formal, pero nos alegra mucho. Si verdaderamente la provincia, a ver, datos, ¿no? El boleto universitario es ley en la provincia de Buenos Aires. Claro. Solo la provincia decidió implementarlo en determinadas ciudades, La Plata y algunas ciudades del conurbano. Si decide extender el programa de boleto universitario a toda la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata lo va a celebrar desde el primer momento hasta el último. Tenemos una alta casa de estudios que tiene una gran matrícula, y lo que sea en beneficio de nuestros vecinos y las personas que vienen a estudiar a Mar del Plata, que están en la universidad, va a ser muy bueno. Siempre la discusión fue la misma, ¿no? Digamos, si hay una ley de la provincia de Buenos Aires y hay una decisión de avanzar, evidentemente va a venir con un subsidio para el costo total del boleto, como vienen los subsidios para la tercera edad, para determinados sectores sociales, siempre vienen acompañados de fondeo. Claro, ahora la última ya para agradecerte, Santiago Bonifati, secretario de Gobierno. El punto sería, lo que está en discusión es el llamado fondo COVID, que desaparecería porque supuestamente de a poquito estamos empezando a salir, y quedaría lo que sería el fondo SUBE, que es justamente esta composición de boletos intercambiados, descuentos universitarios y demás. ¿Eso es lo que dejaría la Nación como subsidio? No lo sé. No. Actualmente no sé cuál es la discusión de fondeo. Lo que sí está pasando es que si está arriba de la mesa la discusión de los subsidios a nivel nacional, o se aumenta la cantidad de subsidios o se reparten de manera distinta. Hay dos caminos, ¿no? Es decir, bueno, tengo 100, le estoy mandando 80 a Lamba y 20 al interior de la Argentina, le voy a mandar 50 y 50, o en vez de tener 100 paso a tener 200, y entonces puedo equiparar estas situaciones. Nosotros no queremos que nadie le saque nada a nadie, lo que creemos es que el reparto de subsidios tiene que ser más justo con el interior, porque cuando uno se pregunta ¿y por qué el 100% de las ciudades del interior de la Argentina tenemos boletos por encima de los 50 pesos? ¿Y cómo hace el AMBA para tener un boleto de 18? Bueno, la cuenta es facilísima, subsidios del gobierno nacional. Bien, titulo así entonces, Santiago, mañana. Queremos el boleto a 18 pesos en Mar del Plata, Santiago Bonifati. ¿Te parece? Si vienen los subsidios es una maravilla. Como vos me parece que es una aspiracional. Si llegan subsidios, a ver, si nos dan un aumento del 500% de los subsidios, Marco, vamos a tener un boleto que si no es de 18, es de 19, y si no es de 17, es de 21. Pero quédate tranquilo que va a ser 3 veces más barato. Soñado, sí. Bien. Listo, Charlie. Listo. Santiago, muchísimas gracias por el tiempo, en serio. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente.